directora internacional del Hay Festival. Hola. Pues muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Estoy encantada de estar aquí en Barbastro, encantada de estar aquí invitada por estos cómplices maravillosos, Ana y Paco, cómplices de tantas aventuras. Encantada también de estar de este lado. Yo siempre estoy allí, en las bambalinas, organizando, encantada de ser invitada. Y bueno, aquí estoy para hablar del Hay Festival, literatura, pensamiento y compromiso social. Bueno, el Hay Festival, la Fundación Hay Festival, es una organización sin ánimo de lucro que lleva 35 años organizando festivales de literatura, de ideas sostenibles alrededor del mundo, con la intención de crear espacios que promueven lo mejor de la literatura nacional, internacional, que promueve el encuentro entre lectores y escritores, pero también espacios que promueven pensamiento crítico y diversidad de voces. El festival pretende inspirar, analizar el mundo en que vivimos y entretener. Nuestro logo es Imagina el mundo y la idea es analizar el mundo como es e imaginarlo como podría ser. Y yo creo que realmente no hay mejor espectáculo que una buena conversación. No todas son buenas, pero cuando lo son maravillosas, son únicas y es la cosa más profundamente humana, que es conversar, dialogar y sobre todo con gente que está día a día trabajando con las ideas, con los pensamientos. Nos interesa mucho también esas mezclas, que los autores obviamente hablen de su obra, pero sentarles a hablar de todo tipo de temáticas, de hacer mesas donde mezclamos economistas con antropólogos y escritores a analizar el mundo en que vivimos. Y también nos interesa mucho la idea de generar conversaciones, no solo norte-norte, pero sur-sur, sur-norte, norte-sur. Y bueno, el festival nació en Gales, en este pequeño pueblo, Hay-on-Wye, que es un pueblo de 2.000 personas, con muchas librerías de viejo, de segunda mano. Y durante 10 días, en la edición 35 comienza el viernes que viene, llegarán ahí 200.000 personas con 500 charlas, se venderán 70.000 libros, o sea que es un gran encuentro, una gran celebración de las ideas, literatura, música, allí en el festival en Gales. Desde el 2006 hemos llevado el festival a diferentes partes del mundo, desde el Líbano, India, América Latina, España, y además hacemos muchos proyectos de naturaleza única, como fue el proyecto Bogotá 39, que hicimos cuando Bogotá fue capital del libro de la UNESCO, Beirut 39, África 39 también, que es un proyecto de selección de 39 escritores menores de 40 de una región, celebración de ellos a través de un festival, a través de una antología, y fue muy interesante hacerlo en Bogotá en el 2007, y luego repetimos la experiencia, la elección a través de un jurado de 39 escritores menores de 40 de toda América Latina, 10 años después, 2017. Y justo cuando estaba hablando de Hernán, lo que él comentaba, que en el 2007, cuando reunimos a esos 39 escritores en Bogotá, se conocían a lo mejor solamente un 20% de ellos. En ese momento, 2007, América Latina no conversaba tan bien entre ella, no se invitaban tanto entre países. La mayoría de estos 39 autores estaban publicados por editoriales españolas o filiales españolas en América Latina. Y muy pocos de ellos estaban, bueno, aparte de Junot Díaz y Daniel Alarcón, que ya publicaba en inglés, Juan Gabriel Vázquez estaba a punto de publicar, muy pocos tenían traducción. Luego, 10 años después, y fue justo 2007, antes de las redes sociales, o sea que fue interesante también cómo todo ha cambiado, para bien, para mal, para todo, ha cambiado con las redes sociales. En el 2017, la mayoría de estos 39 escritores, que tendrían la misma edad que aquellos otros 10 años antes, la mayoría están publicados por editoriales independientes de América Latina, que son mucho más profesionales, las prefieren los escritores literarios, se conocían, el 80% se conocían entre ellos, un buen 25 o 30% están traducidos. O sea, es interesante ver con ese ejemplo cómo ha cambiado la literatura, la promoción, el intercambio dentro del continente.
Bueno, pues aparte de lo que nos interesa como Hay Festival es llegar a lugares relativamente pequeños, con un contexto histórico, cultural, humano único, como puede ser Hay on Wye. En Colombia estamos en Cartagena de Indias, y también contextos complejos. O sea, Cartagena de Indias es una de las ciudades más bellas del Mar Caribe, como decía Carlos Fuentes, quien fue quien nos convenció a llegar hasta allí, pero también una de las ciudades más desiguales de América Latina. Y es interesante hablar allí de desigualdad, de temas de raza. Ahí tuvimos una charla con Thomas Piketty en la plaza de la aduana con 4.000 personas, hablando cómo hacer el mundo más igual. Y esa charla en Cartagena tiene un significado muy diferente que si la hacemos en Gales. Hoy tuvimos a Chimamanda Adichie también llegando a un barrio del Pozón en Cartagena y diciendo en perfecto español: qué contenta estoy por fin de estar en la Colombia negra. O sea que yo creo que es interesante estar también en ciudades con complejidades. En México estamos en Querétaro, que también es una ciudad muy interesante porque tiene un centro histórico que también es muy bonito, paseable. La gente se encuentra, va de charla a charla, de sede en sede, es patrimonio de la humanidad, ahí se firmó la Constitución de México, y al mismo tiempo es una ciudad de las que más está creciendo en México. Es una ciudad que mira su pasado, pero también tiene que imaginarse cómo quiere ser el futuro. Y esa dualidad es también muy interesante conversar allí y generar temáticas sobre coyunturales. En América Latina también estamos en Arequipa, en Perú, y ahí lo interesante fue descentralizar la cultura. Todo sucede en Lima, bueno, obviamente Machu Picchu, pero todo sucede en Lima, todos los festivales, todos los temas, y hacer algo potente en Arequipa fue novedoso. Va mucha gente de todo Perú al festival y también fue muy interesante. Aquí en España estamos en Segovia, que también es una ciudad fabulosa para el encuentro. Bueno, pues yo voy a contar un poco cómo fue la expansión quizá en el mundo hispano. Antes de crear festivales con el nombre Hay Festival, nosotros, o el director Peter Florence, ayudó a montar festivales por todo el mundo. Hay es un modelo de excelencia, venía mucha gente a pedir ayuda, y el Hay Festival fue instrumental en crear, por ejemplo, el Festival de Berlín, o el de Mantova, incluso el de Paraty. Allí el Festival de Paraty lo inició Liz Calder, la editora de Bloomsbury, que veraneaba allí y quería hacer un Hay Festival allí. Le ayudamos, y a raíz de ahí tomamos la decisión, pues en vez de solo ayudar y asesorar, ¿por qué no lo organizamos nosotros? Obviamente con el equipo de Gales y luego equipos locales, y allí llegamos en el 2005 a Colombia, y en ese momento las ferias del libro, no todas, pero muchas eran ferias, ferias comerciales, y la parte cultural era una feria de novedades literarias, y cada editorial presentaba sus libros, y yo creo que fue novedoso, un modelo muy anglosajón, que son los festivales literarios. En Inglaterra el primero fue en los años 40, el de Cheltenham, hay festivales por todos lados, que en el fondo el foco es la conversación, los autores. Obviamente se vende y hay una parte comercial, pero es un foco diferente. Es esta idea de crear un espacio para el debate público, para la conversación, para el entretenimiento también. Y para eso nosotros como festival hacemos una curaduría del programa y tenemos que crear una mezcla de voces, de géneros, de generaciones, de procedencias, de temáticas. Obviamente trabajamos con el sector del libro, pero no somos un festival de novedades. Tenemos, por supuesto, novedades, pero también nos interesa invitar a autores por su temática, que hace tiempo que no han publicado, o de diferentes áreas del conocimiento, y yo creo que eso lo hace diferente. Y luego también el público, que busca un público que va a festivales literarios, pues yo creo que van buscando compromiso afectivo, desarrollo intelectual, cultural, conexión social y hasta expresión política. Bueno, pues entonces empezamos en Cartagena en 2006. Yo creo que fuimos también catálisis de que luego se crearan muchos festivales en Colombia, en otras partes de América Latina. Luego, vino Centroamérica Cuenta, el Festival de Valparaíso, de Puerto Rico. Y me interesa esta idea de la curaduría del programa. Es una curaduría subjetiva, igual que vuestras líneas editoriales responde también a vuestros intereses, también el festival responde a los intereses de los programadores y de todos los socios afines que se suman al festival, que son muchos. Y nos interesa, pues eso, obviamente la excelencia, temáticas adecuadas para cada contexto, equilibrio editorial,
paridad de género, apoyo al talento emergente, temas urgentes y claro, invitados también de otras áreas del conocimiento, músicos, cineastas. Y bueno, yo creo que también un festival es diferente que una serie de eventos. Una serie de eventos con éxito se puede hacer en cualquier lado, y un festival es esa magia que sucede entre charla a charla, es esa concentración, es esa idea que sea un festival destino, que la gente, el festival obviamente es para la gente de la ciudad donde está, pero también queremos que venga todo Colombia, todo Perú, toda América Latina y todo el mundo a reunirse allí en los festivales. Y claro, y para eso está la escala. Necesitamos financiación, necesitamos hacerlo sostenible, necesitamos hacerlo grande. Y bueno, luego hablaré de la parte de financiación. Y bueno, los retos de la programación de hoy en día pues son, bueno, los retos del momento también, la cultura de la cancelación, el tema, claro, a quién invitas, no invitas. Me pareció interesante como ejemplo cuando Eric Repnick, el director del New Yorker, en su festival invitó a Stephen Bannon, y cuando él publicó quién venía al festival y que Stephen Bannon estaba en la lista, muchos de los autores decidieron irse del festival, decidieron no ir como protesta. Claro, y fue un tema interesante. ¿Qué hizo bien Repnick en invitar a Stephen Bannon? ¿O hizo bien en desinvitarle? ¿Dónde está la línea? ¿Quién se invita? ¿Quién no se invita? Los festivales son gente que opina como tú, o tus amigos, tu grupo. Bueno, o quizá no debería haber invitado a Stephen Bannon por racista y misógino, no por sus ideas. O sea, también son temas que siempre están rodando en nuestra cabeza, cómo programamos, cómo también la programación refleja el mundo en que vivimos. Yo, por ejemplo, confieso, y además está por ahí escrito, yo he hecho mesas hace 10 años en Cartagena, por ejemplo, del futuro de América Latina, con 4 hombres. ¿Cómo podía yo pensar, o podíamos pensar, no se quejó nadie, que el futuro de América Latina no hubiera una representación de género o de raza? O sea, son temas que uno ha ido cambiando, y es interesante esa idea de programación. Bueno, otro tema interesante también para hacer festivales, para la programación, es la financiación. Yo sé que Henrik no quería hablar de financiación, pero yo sí, porque es una parte grande de mi tiempo. Y los festivales, nosotros somos organizaciones sin ánimo de lucro. En cada país hemos creado una identidad. Son fundaciones que están unidas por convenios, contratos, por licencias de propiedad intelectual. No nos consideramos una franquicia, somos un equipo global que trabaja con equipos locales. Cada festival lo hacemos con el mismo cariño, pasión que lo hacemos, que se hace en Gales. O sea, es un tema... bueno, y cada festival se autofinancia con una economía mixta, una mezcla de subvenciones de estados, de gobiernos, de donaciones. Hay empresas que nos apoyan a través de donación, de patrocinio, mecenazgo, generación de recursos propios a través de venta de tickets o de merchandise. Nos interesa esta idea de siempre vender una entrada, aunque sea un coste bajo. Por ejemplo, en México, que estamos muy subvencionados, lo que ingresa por boletería luego se reinvierte en programas educativos, pero la idea es darle valor a lo que lo tiene, organizar el festival y obviamente llegar a audiencias que no pueden llegar de cualquier otra forma. Normalmente la barrera no suele ser el ticket, la barrera es la ciudad, la barrera son millones de barreras. Entonces nuestra estrategia es cobrar simbólico, o depende del festival, y llegar a lugares, hacer toda la parte de llegada a nuevas comunidades, nuevos públicos. Por ejemplo, en Cartagena el 40% de la programación sucede fuera del centro histórico. Cuando la gente viene y me dice, qué elitista el festival y solo estáis aquí, yo, bueno, porque no lo veis, porque no es un safari para ir a verlo, pero ahí suceden muchas charlas que crean un impacto importante, sobre todo esta idea que repito de sostenibilidad, estar año tras año, sembrando semillas, generando proyectos que comienzan y finalizan en el festival. Es algo que nos interesa. Nos interesa también mucho el tema de la financiación, el tema de las alianzas de contenido. Trabajamos con socios que también apoyan financieramente, pero también con contenido, como puede ser Acción Cultural Española, que por aquí estará Ainhoa, que siempre decidimos un grupo de escritores en conjunto, o AECID, que hacemos todo el tema de
diálogos de cuadernos hispanoamericanos, talento editorial, que nos financia, que hacemos con Paco Llana. Por ejemplo, en Inglaterra trabajamos con Kew Gardens, que es el jardín botánico, que están convencidos que pueden solucionar el mundo a través de las plantas, todos los problemas del mundo a través de las plantas, y hacemos charlas en cada festival, o el Eccles Collection, que es una colección estupenda de las Américas, el British Library. También hacemos un montón de eventos en cada festival a través de estos temas. Hemos logrado alianzas mediáticas potentes. Por ejemplo, en América Latina tenemos BBC, El País, NPR, Radio Ambulante, ahora como otro socio, con socios también mediáticos locales. Nos interesa promover el festival como un festival masivo para todos. Yo siempre digo que obviamente nos interesa la calidad, las conversaciones, pero lo único que hace falta para llegar al festival es tener curiosidad, porque se hablan de cosas que nos importa a cada uno de nosotros. Uno puede, claro, escuchar, participar, y luego ni siquiera hace falta ser un buen lector, puede llegar al libro a través de la conversación. Y por eso nuestras estrategias de marketing son masivas. Por ejemplo, en Colombia, cuando llegamos, fue la primera vez que un festival de esta índole, había anuncios en televisión, además anuncios muy populares. Había una palanquera, vendedora de frutas, con libros en la cabeza en vez de frutas, y empezaba a decir: Sabater sabrosito, la restrepa. Bueno, era muy gracioso. O un pescador que sacaba las redes al mar y traía libros. Bueno, temporada de cosecha. Fue una forma de... yo creo que inspiró al país a llegar al festival. El primer año llevaba gente en autobuses de 20 horas para acercarse a un festival que por primera vez, quizá por la televisión, se sintieron invitados. Bueno, y como lo que comentaba antes, la financiación de festivales, apoyo público, privado. Bueno, en cada país hay diferentes tipos de apoyo, y también el apoyo público tiene sus problemas. Nosotros estuvimos unos años en México haciendo un festival en Jalapa. Comenzamos cuando empezó un nuevo gobernador y, claro, nosotros recibíamos apoyo de la Secretaría de Cultura y Turismo. Pero este gobernador, bueno, Jalapa, Veracruz, se puso peor que el resto de México, que ya es bastante decir, en el tema de muerte de periodistas, impunidad. Claro, y al final hubo un llamamiento para que nos fuéramos de Veracruz y de Jalapa claro, porque el festival estaba apoyado por un Estado que se suponía que lo era, pero se suponía corrupto. Y te entra ahí las preguntas que son importantes de hablar. Claro, ese dinero público, ¿a quién pertenece? ¿Al público? ¿A los estudiantes, que era tan importante el festival? ¿Al gobernador? ¿Y qué gobierno, qué Estado en México uno podría poner la mano en el fuego? Bueno, son preguntas interesantes a la hora de financiación. ¿Es mejor el dinero privado? De cómo se financia la cultura, sobre todo una cultura diversa. Obviamente el gobierno es estatal, pero queremos una cultura libre, una cultura de diferentes tamaños, una cultura que pueda, no sé, esa fábrica, esa diversidad cultural se tiene que financiar de algún lado. La financiación privada también tiene sus temas. Una empresa puede financiar un festival o una actividad cultural por ejercicio de marketing, entretenimiento de clientes, responsabilidad social corporativa, o una mezcla de las tres. Nosotros trabajamos con cada patrocinador, tenemos que buscar formas de que se sientan representados sin tocar la programación y sin poner obviamente logos a los escritores, pero son formas de espacios de fiestas. Y luego también qué tipo de empresa asocias tu marca. Por ejemplo, nosotros en el Reino Unido, en Gales, tenemos una gran ética medioambiental, pero esto desde hace años, antes de que estuviera de moda. Para llegar a Gales se comparte el transporte, toda la energía que necesita el festival se genera localmente. Bueno, hay todo un tema de apoyo al medio ambiente, a la sostenibilidad. Pero claro, un festival en Perú, ¿cómo se financia? Una vez tienes un banco, el poco apoyo público que hay, pues ¿quién produce el dinero en Perú? Pues las empresas mineras. Claro, y yo creo que eso también hay que ver en cada contexto y dónde está tu línea y con qué apoyo cuentas. Nosotros en Perú sí que recibimos dinero de mineras que trabajan allí. Pues bueno, realmente, por ejemplo, la financiación es mixta. Yo creo que ser mixto también te hace mucho más independiente. Nadie se siente dueño y tienes muchos dueños y muchos socios y muchos aliados. Por ejemplo, el Festival de Colombia, un 50% es
Estas estadísticas habrán cambiado, pero bueno, hace unos años un 50% era financiación privada, un 30% financiación pública y un 21% en Colombia de venta de boletería, por ejemplo. México, un 80% público, 20% dinero privado, varios apoyos. Perú 60-40, Segovia, una economía muy mixta, autoridades locales, Ministerio de Cultura, embajadas, multitud de pequeños apoyos que hacen que el festival funcione. Y bueno, pues el festival funciona también con una marca, que es el Hay Festival, que es una narrativa, que es un mito, que es este pequeño pueblo de Gales, remoto dentro de lo que es Inglaterra, hay que coger desde Londres, por ejemplo, son 3 horas, luego un coche, llegas a esa campiña. Es un mito que sale también de un sueño, de un tipo que creyó que ahí se debería hacer un festival, y es un festival complejo, porque es un pueblito chiquitito, tienes que alojar a todo el mundo en pueblitos cercanos, que hay muchos, todo es un reto logístico que yo creo que hace que el festival sea tan atractivo también. Y bueno, y ahora tenemos todas las marcas registradas, todo el tema de la propiedad intelectual, que es importante también proteger en la cultura. ¿Y cómo medimos el éxito? Pues tenemos estas mediciones obviamente cuantitativas, cuánta gente va a cada festival. El festival, por ejemplo, en Cartagena, que tenemos también un capítulo en Medellín, en Jericó, que es un pequeño pueblo de Antioquia. Al final llegamos casi a 60.000 personas, contando todo lo que hacemos también en localidades. Los demás, México, Perú, pueden ser 30.000, Segovia un poco menos, o sea que son cifras que van creciendo, cambiando. Pues el impacto, claro, son medición cuantitativa, y luego los impactos también, el impacto económico. O sea, nosotros todo somos sin ánimo de lucro, todo el dinero que logramos en el festival, el 80% se reinvierte en la ciudad donde está. O sea que realmente hay una reinversión nuestra con proveedores, y luego también son festivales destino, donde llega mucha gente de fuera, es un impacto para el turismo, para el impacto hotelero, obviamente un impacto cultural, se crea un foro de intercambio, desarrollamos pensamiento crítico, plural, proveemos libros, junto con Paco Llán hacemos este capítulo de talento editorial para el sector del libro, tenemos un programa de voluntariado cultural que repiten, son jóvenes, que algunos de ellos reciben créditos en la universidad para trabajar con nosotros, o sea que el impacto también se mide de forma cultural, impacto económico, cultural, turístico, como había dicho antes, también queremos ser festival destino, queremos ser un festival, obviamente, para que un festival funcione tiene que tener raíces locales, tener muy clara su identidad, pero también ser ambiciosos y mirar fuera y querer público de fuera. Y también impacto mediático. Trabajamos con muchos socios mediáticos, como ya he comentado, tenemos buenos equipos de prensa, y la idea es que durante 4 días el mundo, el país, hable de otras cosas, hable de cultura, literatura, ideas, yo creo que es muy importante para todos. Y luego el impacto social, todo lo que hacemos en comunidades, con jóvenes, con niños, que son trabajos que lo hacemos durante todo el año. Trabajamos, por ejemplo, con fundaciones, hacemos temas de grupos de lectura, capacitación de leer y escribir por placer, que culmina en el festival. El festival es la parte final, pero es trabajo que hacemos durante todo el año. Bueno, otro tema que quería comentar es la parte digital. Como todos estos 2 últimos años han sido duros, pero también hemos aprendido muchísimo. Tenemos ahora una audiencia digital que han aceptado recibir información nuestra, haciendo clic en una cajita, y son 200.000, que ha sido interesante. Nosotros en marzo de 2020 estábamos a punto de lanzar la programación de Gales, como comenté al principio, un festival de 500 eventos totalmente montado, y fue justo cuando empezó la pandemia. Decidimos posponerlo un mes, pero claro, el lanzamiento, y luego nos dimos cuenta que, claro, que lo tuvimos que cambiar. Yo creo que en el Reino Unido fuimos el primer festival por el tiempo, porque era en mayo, que se reinventó de forma digital. Y fue un éxito total, fue un éxito muy... porque es una marca conocida, mucha gente siempre ha querido ir al Hay en Gales, se apuntó, tuvimos una audiencia, yo creo que es de 500.000 de personas en ese festival digital, probamos modelos que luego... y fue muy interesante ver, claro, en Gales y luego los demás que hicimos digitales, que la gente no se unía únicamente a ver la charla, la gente se unía a sentirse parte de una comunidad.
el chat para el público estaba al rojo vivo con comentarios, se querían sentir, o sea, el HEI funcionó como una ventana al mundo, había una media de 100 preguntas a los autores, fue algo muy, muy emocionante en el Reino Unido, en Gales la primera vez y también en América Latina. Cartagena en total en el 2020 durante el festival y luego nosotros dejamos las charlas 2 semanas y luego pasa a ser parte de nuestro HEI Player donde tenemos el contenido digital y ahí hay que suscribirse. Y durante 2 semanas estuvieron todas las charlas colgadas en vivo, en el momento, con cross-posting, contándolo, casi llegamos a 1 millón de personas que por lo menos llegaron a la charla, no sé si la vieron al completo, o sea, pero fue muy, muy emocionante y también ver que obviamente se unía gente, o sea, nuestro público es muy leal de México, Colombia, Perú, de todas partes, y en Colombia fue muy emocionante ver que la gente se unía de pequeños pueblitos, lugares remotos del país, porque les interesaba asomarse al HEI, estar en primera fila y escuchar lo que sucede. Y yo creo que a lo mejor en Europa hablamos todos de hartazgo digital, pero hay países, hay zonas donde es muy difícil llegar a un festival, donde en la televisión te interesa y esa forma de llegar a nuevas audiencias yo creo que va a continuar. Ahora hicimos México híbrido en septiembre del año pasado, Cartagena de Indias en la ola del Omicron logramos hacer algo muy presencial, pero también con streaming y las visitas digitales fueron muy amplias, muy diversas, muy participativas. O sea que yo creo que para nosotros sí que vemos un futuro. Obviamente lo importante es lo físico, como hemos comentado aquí varias veces, pero esa dimensión digital, sobre todo en regiones y zonas donde la brecha de desigualdad cada vez es mayor. Yo creo que es una herramienta que nos ha enseñado mucho. Porque realmente ver pues, un concierto o un teatro en Zoom, una plataforma, pues no es ideal. Pero una charla, yo creo que una charla es íntima, uno está, no sé, ves a los autores aquí en primera línea, si se escucha bien, es de los proyectos artísticos más interesantes para el formato digital. Nosotros llevábamos tiempo con el tema digital, tenemos podcast, tenemos esto que llamé antes el HEI Player, son 8.000 charlas desde que empezó el festival hace 35 años. Creo que ahora mismo tenemos como 6.000 en inglés y 3.000 en español y es una maravilla. Y yo estuve hace poco, ahora en la pandemia, que me dediqué a correr, escuchando cosas, pues no sé, desde Edward Said, bueno, charlas maravillosas y lo interesante que lo que dicen los autores nunca, son como los buenos libros, nunca pasan de moda, nunca es tan relevante ahora como cuando lo dijeron. Y es una maravilla, es un contenido que tenemos muy interesante en el HEI Player. Y bueno, a ver cómo vamos de tiempo. Uy. ¿Ya? Ah, vale. Ah, me queda todavía, bueno. Bueno, yo creo que va a haber muchas ocasiones de hablar, esto en la cena, mañana, y continuaremos la conversación. Pues muchísimas gracias. La verdad es que me hacía mucha ilusión tocar la campana, pero no me he atrevido. A mi jefa del HEI entonces faltaba. Bueno, estamos con la sección que hemos llamado experiencias, en la cual falla lamentablemente Ana Separeja de la librería Barleby and Company de Berlín por la enfermedad. Y bueno, por favor, subís al escenario Elizabeth Pérez Fernández de Bonito Editorial, que nos va a hablar de Irudica, Encuentro Profesional Internacional de Ilustración. Josep Cervera, director de Les Punches, distribuidora, que nos va a hablar de una nueva empresa entre dos Logistic. Simón Ergás, editor de La Pollera Ediciones y productor general de La Furia del Libro de Santiago de Chile, que nos va a hablar de La Furia del Libro, una feria que como habéis podido ver en sesiones anteriores se ha nombrado varias veces ya. Y Cristina Pineda Torra, de 3 Semanas Libro de Madrid. Así que, por favor, subid los 4. Llevad el orden que primero Elizabeth, a continuación Josep, Simón y Cristina, ¿de acuerdo?
Tenéis cada uno 10 minutos y luego nos vamos a cenar, que seguro que es una exposición estupenda. Bueno, 10 o 11, pues ya no toca. Bueno, me he puesto el cronómetro, que sé lo importante que es cumplir con el tiempo. Muchas gracias, primero de todo, por haberme invitado, habernos invitado a Irúdica, a la Asociación de Ilustradores de Euskadi, y bueno, yo como bonito editorial, aunque hoy no va a ser lo que os vaya a mostrar. Bueno, Irúdica, no sé si todos conocéis lo que es, seguramente no. Tengo que agradecer no solo a Paco y a Ana, sino también a la gente que les ha hablado del proyecto, entiendo, y a todas las personas que han hecho posibles este encuentro, que estemos aquí. Es la 6ª edición la que vamos a hacer este año, y os voy a contar un poco el proceso de cómo, ya que esto se llama experiencias, una editora, que en realidad soy una intrusa porque soy ilustradora, acaba pues gestionando un festival internacional de ilustración. Bueno, este es el cartel de este año. La autora es Bea Lozano, una ilustradora de Salamanca que tiene también un catálogo iberoamericano, tiene un montón de premios y que ha sido la residente de este año, pero eso os lo contaré después. En realidad esto es un proyecto de la asociación de la que yo era parte como socia cuando comenzó todo esto. Y voy a empezar mucho antes de cómo empecé yo. En una maleta como esta yo empezaba a guardar mis ilustraciones y mis cuentos desde hacía un montón de años. En mi casa siempre se habían contado historias, mis padres las escribían cada noche. Bueno, era una cosa que como dibujábamos todos y nos gustaba narrar nuestras vivencias, pues yo no lo veía como algo a lo que me podía dedicar. Pero sabía que bueno, quería estudiar Bellas Artes, que quería viajar mucho y todo empezó de esta manera. Cuando viajé a Italia me di cuenta de que no tenía que escoger entre pintar o pensar. Cuando empecé a hacer ilustración me habían enseñado que yo me tenía que encargar solo de la parte de la imagen, pero es que yo también escribía y me di cuenta de que había una autoría más allá que también hacía el objeto. Y ahí fue cuando entré en contacto con otras editoriales que me gustaban, que tenía como referencia pues, Las Tres Osas, One Stroke, distintos ejemplos, Media Vaca, que me enseñaban que el libro era no solo un texto, una imagen, una traducción. Esas autorías también podían estar dentro también de la edición y yo me quería dedicar a eso, pero todavía no tenía muy claro cómo lo iba a hacer. También me dedicaba a la investigación artística. Esto fue un poco por casualidad, pero estuve 3 años conociendo a artistas de los años 50 y 60 del País Vasco. Esta es una grabadora que se llama Maripuri Herrero, que es muy conocida y que también de una manera es también ilustradora, solo que en aquel entonces no se separaba tanto lo que era arte contemporáneo de la ilustración. Ahora estamos como en niveles muy distintos y ahí, bueno, cada vez se vuelve a juntar, pero ya sabéis. Yo me seguía dedicando a la ilustración y hacía mis proyectos, pero me daba cuenta de que mis libros, mis cuentos, nunca se los daba a los editores. O sea, había tenido encuentros en ferias internacionales y cada vez que hablaba de papeles especiales, de un troquel, siempre me ponían pegas y al final decidí hacer mi propia editorial. No se ve mucho por el contraste, pero es hecho en 3 dimensiones, en pop-up, el logotipo de la editorial. Hoy, como os he dicho, no os voy a hablar de los libros que hago, pero sí decir que creo que las editoriales independientes tenemos que conversar con todos los eslabones y los autores son pues, muy importantes también para la cadena. Y bueno, después eso, en las comidas y en las cenas ya charlaremos de la editorial y de mi visión sobre todo esto, aunque sea muy pequeña. Yo, además de hacer libros, cuando monté la editorial empecé en unas formaciones de empresa en las que ya directamente me decían que era fallido, o sea, que iba a perder mucho dinero y que no me dedicase a eso. Pero entendía que si trabajaba mucho como ilustradora podía financiar mis títulos y poder seguir produciéndolos. Entonces veía que mis amigos, pues bueno, uno se compraba una moto, el otro tal, yo tenía cajas y bueno, pues seguía con ello. Lo combiné con gestionar cursos y conferencias de autores que a mí me gustaban mucho y que no me podía permitir pagarme las formaciones. Había estado 3 años haciendo de traductora en Italia, donde vivía, en unos cursos, me pagaban la casa donde tenía que dormir y yo estaba ahí pues haciendo los talleres y traducía a la vez. Y entonces dije, ¿por qué no voy a hacer yo lo mismo ya bajo el sello de la editorial? Si van bien, pues más dinero que meto para poder seguir haciendo los libros. Y esta que veis aquí es Keta Pakowska, que por suerte quiso que publicásemos un libro juntos y en uno de esos talleres, pues bueno, esto os lo pongo también para que sepáis que toda mi manera de gestionar después Irúdica o las ideas que han venido más tarde
son fruto de cómo yo me he ido nutriendo durante años de las experiencias que he vivido. Y si no me llego a poner a organizar estos talleres, yo vivía muy aislada en Italia y no tenía contacto con autores o ilustradores que ya se dedicasen profesionalmente a esto. Los primeros contratos que tenía que firmar, las dudas que yo tenía, era socia de la asociación, pero yo vivía en el extranjero. Entonces, estas conexiones creo que son súper necesarias. Y eso, lo que hablaba del estar aislado. Tenemos que partir de la base, y ya sabréis, que nosotros tenemos mucho problema a la hora de ser visibles. O sea, los ilustradores estamos en nuestra casa, tenemos que estar aislados precisamente para encontrar nuestra voz, nuestro lenguaje, no contaminarnos de modas ni de cosas que están en redes sociales todo el rato. Si queremos hacer un buen trabajo tenemos que ser, pues eso, casi ermitaños, ¿no? Y yo lo que me di cuenta también es que en realidad hacía falta estar haciendo muchas cosas y estar muy conectados para poder pues tener cabida en distintas, pues yo qué sé, conocer libreros para hacer presentaciones, conocer otros autores para unir fuerzas y crear proyectos en común. Y no había tantos espacios como esos. Entonces, bueno, yo aprovechaba estas formaciones que hacía con la editorial, pero de repente llegó una llamada de la asociación, estos son mis compañeros, un día que estuvimos pues más relajados después de Irúdica. Esta es la sede que tenemos en Bilbao, en Atxuri. Y me llamaron que el anterior presidente de la asociación quería irse y que no había nadie que quisiese coger las riendas, lógicamente, porque es muchísimo trabajo y mucho altruista. Y yo pensé, bueno, igual puedo organizar más cosas, ¿no? Eso me hizo volverme de Italia y enfrentarme a una realidad muy distinta. Claro, el País Vasco ya sabéis cómo es. No solo tenemos esas montañas y una cultura diferente, sino que el hecho de tener un idioma distinto también para el libro es un problema. Y es un problema también para los ilustradores. O sea, son libros que muchas veces no llegan a traducirse a otros idiomas. Hay un circuito en el que los ilustradores que publican en castellano llegan, pero los que publican en euskera pues, están más limitados. Entonces pensamos que realmente hacía falta crear un encuentro que fuese como una especie de ventana por la que mirar en las dos direcciones. O sea, enseñar lo que se hace en Euskadi, pero a la vez ver qué se están haciendo en otros países y que sea un espacio de conversación, es decir, de hacer que salgan de sus casas o de sus cuevas, todos los ilustradores hablen, puedan nutrirse, compartir experiencias, y no solo los ilustradores, sino con todos esos engranajes del libro y no solo del libro, ¿no? Irúdica quiere decir imaginar o poner imagen, las dos cosas en euskera. Y tomamos el nombre de un catálogo que hubo en la asociación hace un montón de años. Creo que ya vamos 20 años de asociación y solo hemos tenido 2 catálogos. Entonces eso ya os dice un poco del tema de la financiación, de cómo va el tema. Empezamos el evento con simplemente una idea. Tiramos de agenda, de contactos. Me acuerdo que Bego y Vicente sabían ya desde junio que estábamos intentando, pero no teníamos ni espacio donde hacerlo, nadie nos abría las puertas. Eso es una cosa que yo ahora digo porque hay que confiar, como decía antes una de las editoras que ha estado exponiendo, en quien no es conocido. A nosotros en Bilbao nadie nos abrió las puertas y tuvimos que ir a Vitoria, donde estamos encantados de que el Museo Artium, que encima es uno de los mejores museos de arte contemporáneo, nos haya acogido. Y ahora que va todo bien, pues no nos queremos ir de ahí, porque hay que ser fieles a la gente. Y bueno, el primer año tiramos de conocidos que reservaron durante un mes casi sus agendas porque no teníamos nada claro si íbamos a tener ni financiación, ni dónde lo íbamos a hacer, ni de qué manera. Pero gracias a eso pudimos tener la primera edición y fueron ponentes nacionales. La idea era que con el tiempo poder invitar países cada año, pero no sabíamos si iba a ir bien o no. La realidad es que en una semana se agotaron las entradas. Y todo fue muy, muy bien. Eran 2 días en los que había conferencias, networking, talleres, citas profesionales. Tomamos ejemplos de ejemplos que estaban ya desaparecidos, pero que nos parecían muy necesarios. Por ejemplo, en Albarracín se hacían los talleres de Isidro Ferrer y Grasa Toro. Bueno, eran unos encuentros de ilustración que eran talleres sorpresa. Y ya Isidro y Grasa dijeron que no los querían hacer más. Pero nos parecía que teníamos que honrarles de alguna manera y añadir eso a nuestro contenido. Y vinieron ellos como invitados especiales a esa primera edición. Lo mismo hicimos con las citas profesionales, el sistema que tenían en Illustratur, que también es algo que desapareció. Nos parecía como muy leal a la gente que había tenido ideas, pues de alguna manera continuar ese camino en los vacíos que veíamos que había que llenar.
Y el segundo año, ¿qué pasó? Que dijimos, vale, hemos llegado al sector del libro, pero es que la ilustración se nutre de muchas más cosas y en parte por el tema de la precariedad. Ya sabéis cómo funciona, cómo nos financiamos los ilustradores. No podemos vivir solo de adelantos de derechos. O sea, estamos trabajando a veces en un libro más de un año y solo tenemos el adelanto y a veces no es digno como para poder sostenernos. Entonces teníamos que también dedicar una jornada entera a los sectores paralelos que nutren a la ilustración. Ya sea como aquí Atakuntu, que hacen ilustración para textil, ya sean Anne Brugni y McClouthick Muse, que hacen también espectáculos teatrales, ya sea Mariscal, que hace de todo, audiovisual, cerámica, de todo, o ya sea dar un espacio a los museos, no solo a nivel de que nos expongan a la ilustración en un contexto un poco más elevado, sino que también poder colaborar con los museos pues, a nivel de realizar pues, talleres o actividades que nos hagan pues, tener una entrada de dinero también a los ilustradores, que nos haga mantenernos y poder trabajar. Aquí estaba el Museo Balenciaga y el Museo ABC, que también creo que es un proyecto que hay que ayudar a que se reactiven. Ya aprovecho estar aquí. Y tenemos las citas profesionales, que aquí están Menchu y Steve, patas importantes del equipo. Para nosotros las citas profesionales son súper importantes porque los ilustradores que no pueden conseguir ir a ferias extranjeras tienen en su ciudad de repente a un montón de editores. Hay también agentes de ferias internacionales, revistas, personas que pueden estar interesadas en conocer su trabajo. Y hacemos un sistema de match, es decir, si un ilustrador está interesado en alguno de los agentes, le pide con su portfolio tener una cita y el agente le responde sí o no. Y entonces nosotros organizamos una agenda y son citas súper rápidas, de 15 minutos. También siempre decimos que no tienen que utilizar estas citas solo para enseñar el dossier y buscar trabajo, sino que resolver dudas es muy importante. Y son 15 minutos en los que estás con esa persona a solas y bueno, es muy valioso. Luego, por otro lado, están estos talleres sorpresa, que nos parecía importante porque así cada uno no podía escoger con quién ir. Nosotros, algo muy importante también de Irúdica, es que no tenemos cachés, es decir, intentamos que todo el cartel se nutra de gente conocida y desconocida y solemos también nivelar el tipo de editorial, el tipo de proyecto con cosas más alternativas y cosas un poquito más asentadas, no asentadas porque también las alternativas están asentadas, sino pues modelos editoriales más grandes o otro tipo de proyecto, porque también hay ilustradores de todo tipo, entonces intentamos que todos los ilustradores encuentren pues algo con lo que quererse relacionar. Y aquí veis imágenes de los talleres. Luego las conferencias se dividen en dos tipos. Están las de mundo editorial, que ahí se hacen mesas redondas por temáticas, e invitamos a ponentes de distintos ámbitos. Y luego están las conferencias por países, que se llama Mundo de Ilustración. Entonces, cada año hay 3 países invitados, han pasado pues Alemania, México, Italia, Reino Unido, Corea del Sur, Argentina, Chile, Uruguay, Francia, me dejaré algunas. Este año queremos que venga, bueno, todavía no lo puedo decir, bueno, lo voy a decir, me van a matar. Bueno, Líbano, República Checa y Estados Unidos. Esto no sé si se está grabando, pero bueno, que cuando se emita ya lo hayan dicho los demás. La cuestión es que siempre intentamos nivelar también que a nivel cultural hay una riqueza y que sean países muy dispares. Y luego es muy divertido verles cómo conviven esos 3 días en el museo. Claro, todo esto requiere un montón de costes de traducción simultánea, de un montón de temas técnicos que el primer año eran inviables. Y poco a poco hemos ido sumando pues, instituciones que nos han ido ayudando y sponsorización que ha permitido que haya crecido muchísimo el evento. Aquí veis una de las mesas de Mundo Editorial, la ola de la edición portuguesa. ¿Y qué pasó el año de la pandemia? Pues que de repente todo se volvió incierto y teníamos que improvisar un evento digital pues, en muy poco tiempo. Entonces decidimos que lo que íbamos a hacer es grabar todos los contenidos. Cogimos un coche alquilado, nos fuimos a Francia, que era el país invitado entonces, grabamos a la gente en sus casas, organizamos filmaciones en otros países extranjeros, creamos una plataforma en la que había unas galerías de ilustración que todo el mundo podía ver, una intranet para que la gente conversase, se hicieron contenidos en streaming, las formaciones fueron descargables, tutoriales y todo esto en un tiempo récord. Y ya por último, que ya sé que estoy ahí justa con el tiempo, ya me estoy pasando,
Otro de los pilares muy importantes para nosotros son las residencias artísticas. Cada cartel, cada año, sale digamos, una convocatoria de ilustración y otra de animación. Son 2 autores que van a estar 3 meses trabajando entre la Maison des Auteurs y la Fundación Bilbao Arte, más el mes de la exposición en Vitoria-Gasteiz. Lo que promovemos es que tengan una obra personal que desarrollar en estos centros de creación y además crear, por un lado, el cartel del evento y la cortinilla animada que hace la promoción del evento. Para nosotros lo importante de dar espacio para la creación es porque al final creemos en que lo que a todos nos une en esta cadena es que la calidad cada vez sea mejor y nutrirnos entre todos, ¿no? Y entonces dar estos espacios para financiar posibles proyectos pues nos parecía muy importante. Esta es la última exposición que hemos tenido recientemente, está todavía expuesta en Vitoria y bueno, no hay que perder nunca el origen de vista, saber que somos ilustradores que creamos un evento de ilustración, que es un encuentro, que no es una feria, no promovemos la venta de nada, ni el enriquecimiento, sino el compartir, el reflexionar y el mejorar todos juntos. Y nada más, ya así termino. Muchas gracias.